Muchas gracias, Pedro. De hecho, estoy acompañada con Patricio Lewis de la Red de Estudios para el Desarrollo. Patricio, buenos días. Vamos a hablar en el marco, además, de lo que recientemente pasó en Chancay. Se dijo que tenía que ver con las lluvias, lo del puente caído, pero también recordamos que en realidad hay muchas inundaciones a lo largo del país por efecto de estas lluvias, y lo que queremos es ver realmente cuál es el impacto de las mismas sobre la economía, ya que todos los años sabemos que hay incidencia de este fenómeno en nuestro país. Buenos días, Patricio. Hola, Fátima, buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Y sí, este es un problema que es año tras año, ¿no? En el Perú, en la temporada de enero a marzo, durante todos los años, es el pico más alto de las lluvias, ¿ya? Pero esto también trae consigo, si bien es cierto que nosotros podamos tener el agua para abastecernos todo el año, claro, también trae ciertos riesgos para la población. Y principalmente, por ejemplo, el año pasado, y en los estudios que se ha hecho, son más de 3.8 millones de personas que están en riesgo alto ante inundaciones. Y esto es algo crítico, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas que inclusive se podrían perder, ¿no? Como tú has dicho, el caso del puente de Chancay, que las personas fallecieron ahí por un tema de la caída del puente, pero también existe de que estas personas podrían perder sus viviendas, sus inversiones. Podríamos estar hablando de una crisis en la cual todos los años se repite, ¿no? Pero no solamente es las personas en las cuales puedan estar en riesgo alto, sino también hay un problema que es a través de las viviendas, ¿no? Son 1.3 millones de viviendas en riesgo por exceso de lluvias. ¿Y dónde se concentra principalmente? Las regiones donde más hay la concentración de problemas es Cusco, Puno, Cajamarca y Piura. Son las regiones que año tras año tienen el problema de que las lluvias lamentablemente afectan tanto a la población como también a las viviendas. Asimismo, también la infraestructura que nosotros tenemos en cuanto a los colegios y hospitales, son más de 13.000 colegios que están afectados y 13.000 puestos de salud, entre total, que afectan a la población en el día a día. ¿Por qué? Porque estamos próximos al inicio de clases, ¿no? Se está pensando que más o menos en la temporada de marzo deberíamos empezar clases, pero cuando estas han sido afectadas por las inundaciones, lamentablemente se retrasa el inicio de las clases. Claro, y cuando decíamos respecto, citando el puente de Chancay, las declaraciones de los ministros, que pudo haber un tema ahí de vinculación sobre las lluvias, lo que queríamos es realmente ver cuándo si hay una relación de las lluvias, por ejemplo, de las inundaciones y también la afectación económica o a la infraestructura. Y esta realmente se conecta con el mantenimiento. No es la lluvia nada más que cae, no es el río nada más que incrementa su caudal, sino es la falta de un adecuado mantenimiento lo que puede afectar finalmente esta infraestructura. Exacto, el impacto que nosotros tenemos es bastante fuerte, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos en el Perú una cultura de prevención, ¿no? Que año tras año hemos tenido que empezar a invertir y tenemos un presupuesto para esto, ¿no? Que todos los años se asigna a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para poder realizar obras de prevención ante inundaciones o ante lluvias o ante catástrofes de cambios climáticos. Lamentablemente este presupuesto no ha sido ejecutado en su mejor manera en los últimos años. El año pasado, en cierta forma, por ejemplo, han sido 865 puentes que fueron afectados durante las lluvias en el año 2023. Y esto afecta directamente el transporte. Son miles de pasajeros que quedan varados, claro, ¿no? Y que en cierta forma tienen que ver otros medios alternativos para poder llegar, y lo que dificulta, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, de comida, transporte de mercancías y mucho, digamos, pérdidas económicas para los productores que tienen que transportar, por ejemplo, sus alimentos hacia las zonas. Así también hay más de 1.300 kilómetros de carretera que han sido destruidos. Hace poco nomás ya empezaron la destrucción de ciertas carreteras, y en la selva pasa mucho. Y también, por ejemplo, esto significa que pasajeros estén varados, que pasajeros no puedan transportar su mercadería, desabastecimiento en algunos poblados, que no existe incremento en los costos y produce inflación. Eso también es otro importante. Al agricultor lamentablemente no le está yendo bien en los últimos años y afecta también su producción, que las lluvias, digamos, son más de 119.000 hectáreas de cultivos que son afectadas por las lluvias. Y esto es pérdidas económicas bastante fuertes para los agricultores. Y por eso es tan importante hablar de prevención, y allí es que queremos también apuntar, Patricio, porque cuando damos estas cifras que para algunos pueden ser alarmistas, pero son más bien reales y para tomar en cuenta, es porque necesitamos también llamar atención a la autoridad para que en verdad use los recursos para evitar que la tragedia ocurra. Claro, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto. El año pasado se ejecutó el 97.4% del presupuesto. El presupuesto era alrededor de 4.600 millones y se ha ejecutado 4.400 millones de inversión en prevención para el 2024. Para este 2025 el presupuesto ha bajado y es alrededor de 2.900 millones de soles, que lo cual se debería usar un poco menos, un poco más de la mitad. 60%. Exacto, ¿ya? Pero en cierta forma este presupuesto no es suficiente porque nosotros llevamos atrasados en cuanto a las obras que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
lamentablemente esta cifra ha sido bastante buena por la ejecución que se ha tenido, pero no en es los últimos años no ha sido ejecutado de esa forma. Se dejó de ejecutar mucho dinero en lo cuanto a la prevención de, digamos, de desastres naturales. Así también en el año, digamos, 2025, nosotros tenemos 98.7 millones para la atención de desastres. Esto es cuando ya ocurre el desastre, ¿no? Cuando ya el desastre se da, nosotros tenemos este presupuesto que podemos realizar y podemos ejecutarlo, que no es suficiente dado que la magnitud del impacto muchas veces es mucho más fuerte, porque estamos hablando de que nosotros estamos en una zona sísmica, que en cierta forma, si bien es cierto, no hemos tenido en los últimos años un sismo de gran magnitud, ¿no? Pero también podríamos tener esto y esta cifra no sería considerada. Asimismo, también hay que ver que son más o menos 50 millones de soles diarios que se perdió en el agro el 2023 por las intensas lluvias que se tuvo. Entonces, acá hay que ver qué medidas podemos realizar nosotros para prevenir, qué medidas nosotros podemos tener como gobierno regional y gobierno local y dónde debemos atacar. Se estima que más o menos por cada sol que nosotros invirtamos hoy día en prevención son más o menos 10 soles que nosotros ahorraríamos en cuanto a lo que es la recuperación o la infraestructura que tendríamos que realizar. Asimismo, también tenemos que tener una cultura de que las empresas y las personas deberían empezar a ver qué otros medios puedan hacer para asegurar su capital, ¿no? Por ejemplo, sus viviendas, utilizar de repente seguros o algunos otros medios alternativos para que puedan, digamos, en caso de tener una pérdida, puedan ser cubiertos por estas. Y eso último que tú decías, el seguro se relaciona con la formalización de las viviendas. Hay mucha infraestructura también de hogares que lamentablemente se construye al caballazo sin que haya incluso ni siquiera un profesional detrás, Patricio. Tanto que atender, la prevención siempre es más barata, por decirlo de alguna manera, más económica, más rentable que tener luego que atender los desastres. Exactamente. Gracias, Patricio, como siempre, por esta información. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.